Antes de comenzar con el concepto geométrico de la derivada, debemos de saber por qué la pendiente de una recta tiene estos dos diferenciales y por qué se dividen. Y ahorita lo vamos a ver con nuestro diagrama. Para eso vamos a tomar un punto de referencia aleatorios. Bueno, van a ser dos. Uno lo llamaremos P.1 y este es el punto 2. Al punto 1 lo ubicaremos como x1, y1. Al punto 2 es x2, y2. Bien sabemos que para encontrar el punto 1 nos tuvimos que mover del origen hacia un punto hacia x y un punto hacia arriba que sería y. Y siguiendo la misma lógica, igual nos movemos de un origen hacia un punto para encontrar a lo que es el punto 2. Nos movimos del origen a este punto, todo esto vale x1 de aquí para acá, y ya para el punto 2 sería x2, y igual nos movemos lo mismo hacia arriba. Esto ya sería del punto a la recta x vale x2, este pedazo de aquí a aquí vale x1, y lo mismo nos tuvimos que mover hacia un punto y para formar después lo que es un triángulo. Como nos damos cuenta, ahora ya tenemos un triángulo rectángulo. Sabemos que este ángulo mide 90 grados, y ahora vamos a ver por qué la pendiente de una recta tiene estos dos diferenciales. Bueno, al movernos de este punto al otro, este punto ahora vale x2 menos x1. El x1 es el de acá, se le está restando, y así a su vez lo mismo en el eje y, sería x2 menos x1, que es 1, es lo que vale este pedazo, y entonces se le resta. Y entonces, como vemos, aquí ya tenemos x2, como aquí lo vemos, menos x1 para sacar el ángulo, y aquí lo tenemos también x2 menos x1, como lo vemos aquí. Ahora bien, si pasamos este triángulo de este lado, lo tendremos como x2 menos x1, que es lo que vale este tramo, y y2 menos y1 es lo que vale esto. Ahora ya lo tenemos aquí, es el ángulo θ, el ángulo de 90 grados. Este sería la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ahora bien, si recuerdan, esta fórmula es la pendiente de la recta de tangente del ángulo, como aquí ya lo tenemos, y entonces quedaría la pendiente es igual al cateto opuesto. Cateto opuesto vemos que es x2 menos x1, ya escribimos x2 menos x1 entre el cateto adyacente. El cateto adyacente tiene como punto x2 menos x1. Ahora aquí bien ya lo tenemos, x2 menos x1. Ahora bien, ya sabemos de dónde nos sale nuestra fórmula de la pendiente. Y tengamos igual en cuenta que si tenemos dos puntos, proyectando la recta, siempre vamos a tener un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados. Con eso lo vamos a identificar. Y siempre la recta que esté en el ángulo de 90 grados va a ser la hipotenusa, el lado más grande. Ahora analizaremos la pendiente de una recta que corta a una curva. Supongamos que este lo llamo punto 1 y este punto 2. El punto 1, como ya sabemos anteriormente, ya lo dije, vamos a poner las coordenadas x1, y1, y al punto 2 lo mismo siguiendo la lógica, x2, y2. Ahora, como vamos a analizar la pendiente, vamos a construir el triángulo. Hacemos nuestras líneas en ambos lados en el eje X y lo que es el eje Y. Bueno, ya prolongamos nuestras líneas. Para ubicar el punto 1
nos tuvimos que mover del origen a este punto, que lo llama todo esto de aquí a aquí vale x1. Y lo mismo para el punto 2, me tuve que mover del origen hasta cierto punto, que esto ya sería vale x2, del origen al final vale x2. E igual de cierta manera me tuve que mover hacia el eje y. Aquí lo vemos, todo esto vale y1, perdón. Y para el punto 2 lo mismo, que todo este pedazo vale y2. Ahora bien, como ya se dan cuenta, ya tenemos la curva, ya tenemos la recta que corta la curva y ya tenemos el triángulo. Ahora vamos a hacerlo otra vez de nuevo, solo que ahora en X y en Y le vamos a poner un diferencial X, lo mismo en Y. Si se dan cuenta, la estructura que tengo ahorita va a cambiar un poco al hacer esos cambios. Ahora bien, vamos a poner lo mismo, punto 1, punto 2, pero ahora este ya no se va a llamar Y, sino se va a hacer función de X. Se dan cuenta, ahora el punto 1 antes era X, Y, ahora va a ser el X y el resultado de función de X. Ahora bien, este espacio se va a llamar X y su altura se va a llamar f de X, de nuestra variable X. Ahora bien, si recuerdan, aquí era x2 menos x1, que es lo mismo a diferencial de x2 menos x1. Entonces aquí ya ocurre un diferencial para llegar a un punto 2. Y así es como vamos a encontrar la magnitud del punto X y también lo que es de la magnitud del punto f de X. Ahora bien, si esto vale X y esto es el incremento de X, nuestra variable ahora va a ser X más delta X. Ahora bien, nuestro punto 2 se va a llamar todo el incremento que tengamos del origen a este punto, que sería X más delta X. Bueno, aquí ya lo tenemos, punto 2, X más delta X, más el resultado que se movió, que sería la función de todo esto, X más delta X. Ahora bien, si recordamos, nuestra fórmula de la pendiente es y2 menos y1 entre el diferencial que es x2 menos x1. Bueno, ya poniéndole diferenciales quedaría nuestra fórmula de la siguiente manera. Sería la pendiente de una recta es igual a y menos 2. Sabemos que y menos 2 es este punto hasta acá arriba, que vale f de x más el diferencial de x o el incremento de x menos el y1 sabemos que es este pedazo y esto vale f de x, entonces aquí ya lo ponemos menos f de x. Como lo recordamos, del origen a este punto es el incremento de x, que es lo que vale x2 menos x1. Entonces nuestra fórmula quedaría f de x más el incremento de x menos f de x entre el diferencial de x. Ahora bien, no se confundan si en algunos libros el diferencial de x lo encuentran como una h, aquí puede llevar una h o aquí una h. Es lo mismo, no se confundan. Ahora bien, ya sabemos identificar la recta que parte a una curva. Bueno, sería un punto, ya sabemos que es x, y aquí tenemos otro punto que es punto. Ahora bien, como ya sabemos, nuestra fórmula de la pendiente es f de x más el incremento de x
menos f de x entre el incremento de x. Ahora bien, ¿qué pasa si le agregamos el término de límite cuando el incremento de x valga 0? Ahora bien, al agregarle el término de límite cuando el incremento valga 0, lo que queremos es que este punto con este punto sean uno mismo, se haga pequeño, y entonces ese punto se va a mover sobre toda la curva, para así tener bueno, aquí igual ya vemos que tenemos un triángulo rectángulo pero más pequeño que el anterior. Ahora bien, ya tenemos nuestra segunda recta, que la pondremos como Q', porque ya no es el mismo punto que el anterior, ahora es Q', y ahora ya vemos que tenemos un diferencial menor al anterior. Bueno, ¿y qué pasa si tomamos un punto más pequeño? Ahora vamos a tener un diferencial más pequeño. Aquí vemos, ya tenemos nuestra recta, ya tenemos un diferencial más pequeño que se acerca a 0. Ahora bien, ya vemos que nuestra recta ahora ya es un solo punto, y al ser un solo punto se le llama tangente porque ya no toca dos puntos de la curva. Ahora bien, a esta ecuación se dice que es igual a la derivada de la función de x, que se le simboliza con esta comita arriba. Bueno, y al aplicarle el límite cuando valga 0 es que la recta de la pendiente sea tangente en el punto P. Escribiendo la definición sería: es la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado. Ahora bien, si lo recordamos, todo esto sería nuestra pendiente, y esta estructura es lo que hace que nuestra recta sea tangente, en un punto dado, y toda esa estructura es de una derivada. Por lo tanto, todo esto es la derivada de una función aplicado a un concepto geométrico que sería el de la pendiente. Gracias, y espero que les haya gustado y les haya ayudado esta explicación de el concepto de geométrico de una derivada. Gracias.